Ahora el cerdito dice: Pinches viejas putas. La Nintendo Entertainment System, NES, lanzada en 1983 como Famicom en Japón y en 1985 en América del Norte, es una de las consolas más icónicas de la historia de los videojuegos. Con su arquitectura de 8 bits, revolucionó la industria tras la crisis de 1983, ofreciendo gráficos coloridos y sonido envolvente. Títulos clásicos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda, y Metroid, no solo definieron géneros, sino que también establecieron un estándar de calidad. Con más de 60 millones de unidades vendidas, la NES dejó un legado duradero en la cultura pop, y sentó las bases para futuras consolas de Nintendo. Ya sabiendo esto, pues les presento el iceberg de la Nintendo Entertainment System, NES. Antes de comenzar, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. Sin más nada que decir, comencemos. El Zapper es un accesorio emblemático de la Nintendo Entertainment System, NES, lanzado en 1985, que revolucionó la forma en que los jugadores interactuaban con los videojuegos. Este dispositivo, que permite apuntar y disparar a la pantalla, se hizo famoso principalmente por su uso en juegos icónicos como Duck Hunt y Ogan's Alley. Aunque inicialmente tenía un diseño gris, se cambió a un brillante color naranja para cumplir con las regulaciones de seguridad sobre juguetes que parecen armas. El Zapper funciona mediante un sensor óptico que detecta la luz emitida por el televisor. Cuando apuntas y disparas, el Zapper envía una señal al NES para determinar si has acertado en el blanco. Este mecanismo simple pero efectivo ofrecía una experiencia de juego inmersiva y emocionante. A pesar de que fue descontinuado en 1998, el Zapper dejó una marca indeleble en la historia de los videojuegos. No solo ayudó a popularizar los juegos de disparos, sino que también sentó las bases para el desarrollo de futuros periféricos y tecnologías de control en los videojuegos. El Power Pad es un accesorio para la NES que revolucionó la forma en que se jugaban ciertos títulos. Esta alfombra de juego, que se coloca en el suelo, tiene 10 botones que se activan al pisar. Fue diseñado principalmente para juegos de deportes y competencias físicas, como World Class Track Meet y Dance Aerobics. Una de las características más interesantes del Power Pad es su capacidad para registrar múltiples entradas simultáneamente. Esto significa que los jugadores podían correr, saltar y realizar otras acciones al mismo tiempo, lo que añadía un nivel de inmersión y actividad física que no se veía en los controladores tradicionales. Aunque no tuvo tanto éxito comercial como otros periféricos de la época, el Power Pad dejó una huella en la historia de los videojuegos al abrir la puerta a nuevas formas de interacción. Robotic Operating Buddy, o más conocido como ROB, es un accesorio icónico de la Nintendo Entertainment System, NES, lanzado en 1985 como parte de la estrategia de Nintendo para revitalizar el mercado de los videojuegos tras la crisis de 1983. Este robot interactuaba con dos juegos, Hydromite y StarCat, utilizando sensores ópticos para realizar tareas en pantalla. Aunque su uso fue limitado y no alcanzó un éxito comercial masivo, ayudó a posicionar a Nintendo como un líder en la industria del entretenimiento. Hoy en día, Rob es recordado como un símbolo nostálgico de la era dorada de los videojuegos. Aunque es más conocido por aparecer en Mario Kart DS. Know You're Playing with Power, fue un lema icónico de la Nintendo Entertainment System, NES, que se lanzó en América del Norte en 1985. Este eslogan no solo capturó la esencia de la consola, sino que también simbolizó la revolución que supuso en el mundo de los videojuegos.
La NES ofrecía gráficos y jugabilidad superiores a las consolas anteriores, lo que atrajo a una gran base de jugadores. El lema se asoció con algunos de los juegos más emblemáticos de la época. Además, el eslogan reflejaba la idea de que jugar con Nintendo era una experiencia emocionante y poderosa, lo que contribuyó a su éxito comercial y cultural. Soplar en los cartuchos de NES se convirtió en una práctica común entre los jugadores, ya que se creía que eliminaba el polvo y mejoraba la conexión. Sin embargo, el verdadero problema radica en el conector de 72 pines de la consola, que puede desgastarse con el tiempo. Además, soplar puede introducir humedad, lo que puede causar corrosión y daños a largo plazo. En lugar de esta práctica, es recomendable utilizar aire comprimido para limpiar el polvo y un hisopo de algodón con alcohol isopropílico para limpiar los contactos del cartucho, asegurando así un mejor funcionamiento y prolongando la vida útil del sistema. El Famicom Disk System es un accesorio que se lanzó en Japón en 1986 para el Famicom, la versión japonesa de la NES. Este sistema innovador utilizaba discos magnéticos, conocidos como disc cards, lo que permitía a los desarrolladores crear juegos más complejos y con mayor capacidad de almacenamiento en comparación con los cartuchos tradicionales. Una de sus características más destacadas era la posibilidad de guardar el progreso del juego, algo que resultó muy atractivo para los jugadores. Además, el Famicom Disk System incluía un chip de sonido adicional que mejoraba la calidad del audio, enriqueciendo la experiencia de juego con música y efectos sonoros más sofisticados. Juegos emblemáticos como The Legend of Zelda y Metroid fueron lanzados para este sistema, ayudando a establecer su popularidad. Sin embargo, el Famicom Disk System enfrentó desafíos significativos, especialmente relacionados con la piratería, ya que muchos jugadores podían copiar los juegos fácilmente. Esto llevó a una disminución en las ventas y al apoyo de desarrolladores externos. El sistema fue descontinuado en 2003. Nintendo World Championships 1990 fue un evento icónico que marcó un hito en la historia de los videojuegos y los deportes electrónicos. Se llevó a cabo en 29 ciudades de Estados Unidos, comenzando en marzo y culminando en diciembre de ese año. La competencia utilizó un cartucho especial para NES que contenía 3 juegos: Super Mario Bros., Racer y Tetris. Los participantes competían durante 6 minutos y 21 segundos en cada juego, y su objetivo era acumular la mayor cantidad de puntos posible. La final se celebró en Universal Studios Hollywood, donde los mejores jugadores de cada categoría de edad se enfrentaron por grandes premios, que incluían bonos de ahorro y un trofeo dorado de Mario. Este evento no solo fue una celebración del gaming, sino que también ayudó a establecer las bases para futuras competiciones de esports. La atmósfera era emocionante, y muchos jugadores recordaron esa experiencia como un momento culminante en sus vidas como gamers. En octubre de 1985, Nintendo lanzó su consola Nintendo Entertainment System, en un evento de prueba en Nueva York, poniendo a la venta 100.000 unidades el 18 de octubre. Este lanzamiento incluyó 2 controladores, un robot llamado Rob, una pistola Zapper y juegos como Gyromite y Duck Hunt. Con una estrategia de marketing agresiva que incluía kioscos de demostración y campañas publicitarias, la respuesta del público fue tan positiva que llevó a una expansión nacional en 1986. Este éxito no solo estableció a Nintendo como un líder en la industria, sino que también ayudó a revitalizar el mercado de videojuegos tras la crisis de 1983. El PlayChoice 10 es un sistema de arcade que Nintendo lanzó en 1986, diseñado para ofrecer a los jugadores la experiencia de jugar títulos clásicos de NES en un entorno de arcade.
Este sistema se destacó por permitir a los jugadores elegir entre 10 juegos diferentes, lo que lo hacía bastante atractivo en comparación con otros arcades de la época. Los juegos disponibles incluían grandes éxitos como Excitebike y The Legend of Zelda. Una característica interesante del PlayChoice 10 era su capacidad para mostrar pistas en pantalla, lo que ayudaba a los jugadores a avanzar en los niveles más difíciles. Esto se lograba mediante el uso de tarjetas de expansión que contenían información adicional sobre cada juego. El sistema también contaba con pantallas duales en algunos modelos, lo que permitía una mejor visualización y una experiencia más inmersiva. Sin embargo, a medida que la popularidad de las consolas domésticas creció, la producción del PlayChoice 10 se detuvo en 1992. La NES tiene 3 variantes regionales principales: NTSC, PAL A y PAL B. PAL A, que es el modelo NES 001, se utiliza principalmente en el Reino Unido, Italia y Australia, mientras que PAL B, que es el modelo NES PAL 001, abarca España, Francia, Alemania y otros países del norte de Europa. Estas variantes no son compatibles debido a los chips de bloqueo regional, lo que significa que un juego de PAL A no funcionará en una consola PAL B y viceversa. El Versus System es una plataforma arcade desarrollada por Nintendo, estrechamente relacionada con el NES y el Famicom. Lanzado en 1984, presentaba 2 configuraciones principales: Versus Unisystem y Versus Dual System, que permitían un juego competitivo para 2 jugadores. La mayoría de los juegos eran adaptaciones de títulos de NES, a menudo con gráficos alterados y mayor dificultad, como Versus Super Mario Bros. El sistema tuvo éxito comercial en América del Norte. Aunque el sistema, lastimosamente, se suspendió en 1992. Captain N, The Game Master, es una serie animada que se emitió entre 1989 y 1991 en NBC. La trama sigue a Kevin N, un adolescente apasionado por los videojuegos, quien es transportado al mundo de Videoland. Allí, asume el papel de Captain N, para luchar contra la malvada Motor Brain y sus secuaces. Kevin cuenta con un equipo peculiar, que incluye su zapper, un cinturón con un diseño de control de NES, y la ayuda de personajes icónicos como la princesa Lana, Simon Belmont de la saga Castlevania, y Mega Man. La serie destaca por su mezcla de diferentes franquicias de Nintendo, lo que la hizo especialmente atractiva para los fanáticos de los videojuegos de la época. Ref A se refiere a una designación utilizada para los cartuchos de NES con licencia, que indica una revisión en el diseño del cartucho, generalmente del formato original de 5 tornillos a uno de 3 tornillos. Este cambio se implementó alrededor de enero de 1988 y suele encontrarse junto al sello de calidad de Nintendo en el empaque. El término Ref A es parte de un sistema de etiquetado más amplio que incluye otras revisiones como Ref 1, lo que a veces puede generar confusión entre los coleccionistas con respecto al significado de estas etiquetas. El Power Glove es un accesorio para la NES, lanzado en 1989 por Mattel, que permitía a los jugadores controlar los videojuegos mediante movimientos de la mano. A pesar de su diseño innovador y la promesa de una experiencia de juego más inmersiva, fue criticado por su falta de precisión y dificultad de uso, lo que llevó a un escaso éxito comercial. Solo 2 juegos fueron diseñados específicamente para él, Super Glove Ball y Bad Street Brawler, aunque muchos preferían usar un control estándar. A pesar de su fracaso, el Power Glove ha adquirido un estatus de culto en la cultura popular como un pionero en el control por movimiento en los videojuegos. La NES Advantage es un controlador icónico lanzado por Nintendo en 1987 para la NES, diseñado para ofrecer una experiencia de juego similar a la de las máquinas arcade. Destaca por su diseño ergonómico y robusto, con una base de acero inoxidable que proporciona estabilidad.
Incluye botones turbo que permiten disparos automáticos y una función de lento, para facilitar los momentos críticos en los juegos. Aunque su compatibilidad varía según el título, fue bien recibido por su calidad y la mejora que aporta a la jugabilidad. NES Power Score, lanzado por Nintendo en 1990, es un accesorio multitap que permite conectar hasta 4 controladores a la consola NES, facilitando así el juego multijugador. A diferencia de su predecesor, el NES Satellite, que utilizaba tecnología infrarroja, el Power Score se conecta directamente a la consola mediante cables, lo que mejora la estabilidad y elimina la necesidad de baterías. Este dispositivo incluye botones de turbo, lo que permite a los jugadores disparar más rápido en ciertos juegos. Es compatible con títulos populares como Super Speedball Gauntlet 2, aunque no alcanzó la misma popularidad que otros periféricos de la época. The Wizard, es una película de 1989 dirigida por Todd Young que sigue la historia de un niño llamado Jimmy, interpretado por Luke Edwards, quien tiene un talento especial para los videojuegos. Junto a su hermano mayor, Corey, y una amiga llamada Alei, emprenden un viaje por carretera hacia California para participar en un torneo de videojuegos con un gran premio. La película no solo presenta emocionantes competiciones de videojuegos, sino que también toca temas profundos como la pérdida y la conexión familiar. Uno de los momentos más memorables es la presentación de Super Mario Bros. 3, que se lanzó al público norteamericano a través de la película. El Nintendo Campus Challenge 1991, fue una competencia de videojuegos organizada por Nintendo que se llevó a cabo en casi 60 campus universitarios en Estados Unidos entre noviembre de 1990 y enero de 1992. La competencia se centró en 3 juegos icónicos de la consola NES: Dr. Mario, Pinbot, etc. Los participantes tenían un tiempo limitado de 6 minutos para jugar y acumular la mayor cantidad de puntos posible. Cada juego ofrecía diferentes desafíos. En Super Mario Bros. 3, los jugadores debían avanzar a través de niveles y recolectar monedas, mientras que en Dr. Mario, el objetivo era eliminar virus mediante la combinación de píldoras de colores. Por su parte, Pinbot era un juego de pinball que requería habilidad para maximizar la puntuación. Los mejores jugadores de cada campus se clasificaron para una gran final en Florida, donde competían por premios significativos, incluyendo becas y automóviles. El campeón del evento fue Steven Lucas, quien logró una impresionante puntuación total de 2.394.130 puntos. El Dendy, es una consola de videojuegos lanzada en Rusia en 1992 por Steckler, diseñada como una alternativa asequible NES. Este clon del Famicom se hizo muy popular en la antigua Unión Soviética, vendiendo más de 2 millones de unidades, gracias a su compatibilidad con juegos no autorizados que ofrecían una amplia variedad de títulos. Fabricada por la compañía taiwanesa Microgenius, el Dendy se convirtió en un símbolo cultural de la era post-soviética, brindando entretenimiento a una población con acceso limitado a consolas oficiales y dejando una huella significativa en la infancia de muchos jugadores rusos. El NES 101, conocido como el Tobloader, es una versión rediseñada de la NES, lanzada en 1993. A diferencia del modelo original, presenta un diseño de carga superior que elimina el problema del blinking light al insertar cartuchos, mejorando la fiabilidad del sistema. Aunque es compatible con todos los juegos y controladores de NES y tiene un diseño más compacto, utiliza una conexión RF para la salida de video, lo que puede ser menos atractivo para algunos usuarios. A pesar de su menor éxito comercial en comparación con el NES original, hoy en día es un objeto de colección muy valorado por los entusiastas de los videojuegos retro. El
El rap de Zelda, se refiere a un rap comercial que promociona el juego original Legend of Zelda lanzado para la NES en 1986. Este rap pegadizo fue parte de una estrategia de marketing para atraer a un público más joven. Se pueden encontrar varias versiones en línea, incluida una notable de 1987 en YouTube, que muestra su encanto retro y su atractivo nostálgico. El 10 NES, es un sistema de bloqueo utilizado en NES para evitar que juegos sin licencia se ejecuten en la consola. Funciona mediante un chip de bloqueo en la NES que solicita un código a un chip de clave en cada cartucho. Si el código es correcto, el juego se carga. De lo contrario, la consola entra en un bucle de reinicio. Aunque este sistema ayudó a Nintendo a proteger sus derechos de autor, con el tiempo se han desarrollado métodos para eludirlo, permitiendo jugar títulos no oficiales y de otras regiones. A pesar de que la patente del 10 NES expiró en 2006, Nintendo sigue teniendo derechos sobre el código fuente original. El U-Force, es un controlador innovador para la NES, lanzado en 1989 por Broderbund, que permite controlar juegos mediante movimientos de las manos a través de paneles infrarrojos. A pesar de su diseño único y la promesa de una experiencia de juego inmersiva, recibió críticas negativas debido a su rendimiento deficiente en diversas condiciones de iluminación y la falta de títulos destacados que lo respaldaran. Esto resultó en una recepción comercial pobre, convirtiéndolo en uno de los periféricos menos exitosos de su época. Aunque hoy en día se considera un ejemplo interesante de los primeros intentos de control por movimiento, su legado es más bien una lección sobre la importancia de la ejecución y el soporte adecuado en el desarrollo de videojuegos. El Memory Management Controller, o mejor conocido como MMC, o especialmente el MMC1, es un componente clave en los cartuchos de la NES, que permite superar las limitaciones de hardware del sistema. Introducido en 1987, el MMC1 admite hasta 32 KB de PRG-ROM y 8 KB de CHR-RAM, facilitando el benque switching para acceder a más datos y crear juegos más complejos. Este chip permitió a los desarrolladores implementar características como desplazamiento multidireccional, mundos de juego más grandes y la funcionalidad de guardar partidas, lo que fue fundamental para algunos títulos icónicos de la NES. El NES Max, es un controlador icónico diseñado para la NES, lanzado en 1988. Este controlador se destacó por su innovador D-pad deslizante, que permitía movimientos más fluidos y precisos, lo que era especialmente útil en juegos de plataformas y acción. Además, contaba con botones turbo que ofrecían la posibilidad de realizar disparos rápidos, lo que resultaba ventajoso en títulos de ritmo acelerado. Su diseño ergonómico era más robusto que el del controlador estándar, proporcionando un mejor agarre y comodidad durante largas sesiones de juego. Aunque no alcanzó la popularidad del controlador original, el NES Max se convirtió en una opción apreciada por los gamers que buscaban mejorar su experiencia de juego en una de las consolas más queridas de la historia. El Sharp-Twin Famicom, es una consola de videojuegos lanzada en Japón en 1986, que combina la Nintendo Famicom y el Famicom Disk System, permitiendo jugar tanto cartuchos como discos. Su diseño compacto y moderno incluye controladores fijos, lo que puede ser un inconveniente por la longitud del cable. Aunque no tuvo gran reconocimiento fuera de Japón, se ha convertido en un objeto de culto entre coleccionistas y entusiastas del retro gaming, destacándose por su amplia biblioteca de juegos y su estética distintiva. El Hyundai Convoy, lanzado en 1988 en Corea del Sur, fue una consola de videojuegos basada en la NES, que se convirtió en un icono de la cultura gamer local. Con un diseño similar al de NES y controles ergonómicos, ofrece una variedad de juegos intercambiables, incluyendo clásicos como Super Mario Bros. Y Caza de Patos. Su popularidad ayudó a impulsar el interés por los videojuegos en la región, y su éxito llevó a Hyundai a desarrollar versiones posteriores como el Super Convoy y el Convoy 64, consolidando su legado en la historia del entretenimiento.
En 1983, Atari y Nintendo estaban en negociaciones para que Atari se encargara de la distribución del Famicom en América del Norte, lo que habría sido un gran impulso para Nintendo, dándole acceso a un mercado masivo y a la infraestructura de distribución de Atari. Sin embargo, el acuerdo se frustró cuando Ray Kassar, el CEO de Atari, fue destituido debido a la mala gestión y las bajas ventas que enfrentaba la compañía tras la crisis del mercado de videojuegos. Esto llevó a Atari a retirarse del trato, lo que obligó a Nintendo a lanzar la NES de forma independiente en 1985. Este lanzamiento no solo revitalizó el mercado de los videojuegos, sino que también estableció a Nintendo como un líder indiscutible en la industria, mientras que Atari continuó luchando por recuperarse de su caída. Las versiones asiáticas y de Hong Kong del NES, fueron adaptaciones significativas del sistema de Nintendo para mercados específicos en Asia, especialmente en un contexto donde la piratería era un gran desafío. La versión de Hong Kong, distribuida por Simony Toys, se caracteriza por su diseño en tonos grises y la ausencia de un puerto SCART, utilizando en su lugar una salida de antena, lo que la hace única. Esta consola fue producida en cantidades limitadas, entre 10.000 y 50.000 unidades, lo que la convierte en un objeto de interés para coleccionistas. Por su parte, la versión asiática se centró en el sudeste asiático y también presenta un diseño distintivo, aunque su compatibilidad se limita principalmente a juegos PAL. Advanced Video System, por sus abreviaturas. AVS, fue un proyecto innovador que Nintendo desarrolló en colaboración con Atari a mediados de los años 80, con la intención de crear una consola de videojuegos más avanzada para el mercado estadounidense. Este sistema incluía características interesantes como un teclado, una grabadora de casetes para almacenamiento de datos y controladores inalámbricos, lo que lo hacía parecer un híbrido entre una consola de videojuegos y una computadora personal. Sin embargo, a pesar de su potencial, el AVS enfrentó escepticismo por parte de los compradores y la prensa, ya que el mercado aún se recuperaba del colapso de la industria de los videojuegos en 1983. Esto llevó a Nintendo a reconsiderar su enfoque y, finalmente, a abandonar el AVS en favor de la NES. Family Basic, es una herramienta de programación lanzada por Nintendo en 1984 para la Family Computer, Famicom, desarrollada en colaboración con Hudson Soft y Sharp Corporation. Esta innovadora plataforma permitía a los usuarios crear sus propios programas y juegos utilizando una variante del lenguaje BASIC, conocida como RS o BASIC, que incluía comandos específicos para el desarrollo de videojuegos, como la creación de sprites y secuencias de sonido. El paquete venía con un cartucho y un teclado que se conectaba a la consola, aunque los usuarios debían guardar sus proyectos en una grabadora de casetes, lo que limitaba un poco su funcionalidad. A pesar de que tuvo algunas críticas sobre su precio elevado y su capacidad limitada en comparación con computadoras más avanzadas, Family Basic logró vender más de 400.000 unidades y se convirtió en una puerta de entrada para muchos entusiastas del desarrollo de juegos, inspirando a figuras como Satoshi Tajiri, el creador de Pokémon. El Aladdin Deck Enhancer es un accesorio interesante para la NES, que fue lanzado en noviembre de 1992 por la compañía Camerica. Este dispositivo tenía como objetivo permitir el uso de cartuchos de juego compactos, lo que significaba que los juegos podían ser más económicos de producir. A pesar de que se anunciaron planes para un total de 24 juegos, solo se lanzaron 7 títulos, entre ellos Dixie the Adventurer y Micro Machines. Una de las características distintivas del Aladdin Deck Enhancer era su diseño, que incluía un cartucho que se insertaba en la consola NES, permitiendo a los jugadores disfrutar de nuevos títulos sin necesidad de comprar cartuchos más grandes y costosos. Sin embargo, el dispositivo no logró captar la atención del público como se esperaba, lo que llevó a bajas ventas y a la eventual quiebra de Camerica en 1993. Hoy en día, el Aladdin Deck Enhancer es considerado un artículo de colección raro y valioso entre los aficionados a los videojuegos retro.
El M82 es un modelo de demostración del NES, lanzado en 1985, diseñado específicamente para tiendas y centros de exhibición. Este dispositivo podía albergar hasta 12 cartuchos simultáneamente, permitiendo a los clientes probar varios juegos a través de un menú de selección sin necesidad de cambiar físicamente los cartuchos. Debido a su uso exclusivo en minoristas y su limitada producción, el M82 se ha convertido en un objeto muy buscado por coleccionistas, destacándose como una pieza interesante en la historia de los videojuegos. Este comercial fue creado para promocionar la entonces nueva Nintendo Entertainment System, y presenta a varios enemigos de los juegos de Nintendo, como el perro de Duck Hunt, un Smith de Gyromite, Stack Up, Lucky 2 y por último, Bowser de Super Mario Bros. La mayor parte de la narración está a cargo de un hombre animado por computadora, probablemente una representación de un empleado de Nintendo. El eslogan de este anuncio es: "No pueden vencernos". Esto tenía un doble significado, ya que podría hacer referencia a la dificultad de los juegos de la consola, además de ser un mensaje para sus competidores en ese momento. Aunque la animación generada por ordenador puede haber parecido revolucionaria a mediados de los años 80, está terriblemente anticuada para los estándares actuales. Los modelos apenas se mueven y además tienen un aspecto extraño y las voces son muy monótonas como robóticas. El Famicom Modem, lanzado en Japón en 1988, fue un accesorio innovador para la Famicom que permitía la conexión a servicios en línea mediante un modem dial-up. Ofrecía funciones como acceso a información sobre acciones, trucos o hacks en videojuegos y apuestas en carreras de caballos, siendo este último su uso más popular y capturando alrededor del 35% del mercado japonés en ese ámbito. La Famicom 3D System es un accesorio lanzado en 1987 exclusivamente en Japón para la consola Nintendo Family Computer. Utilizaba gafas de obturación activa para ofrecer gráficos en 3D en algunos juegos, como Highway Star y Famicom Grand Prix 3D Hot Rally. Aunque la tecnología era innovadora y prometía una experiencia de juego inmersiva, su aceptación fue limitada debido a la escasez de títulos compatibles y problemas de comodidad, lo que llevó a su fracaso comercial. La NES Expansion Port, ubicado en la parte inferior de la consola, no se utilizó durante su vida comercial, pero ha cobrado nueva relevancia con el desarrollo del NES U. Este dispositivo permite conectar hasta 4 controladores inalámbricos y otros periféricos de Famicom sin necesidad de modificaciones o soldaduras. Además, mejora la calidad de audio y es fácil de instalar. El NES Hot Seat fue un periférico innovador lanzado en 1990 por PowerTo-10 Incorporated. Este dispositivo consistía en una silla equipada con un joystick en el reposabrazos, lo que permitía a los jugadores controlar sus personajes a través de movimientos corporales, además de utilizar el joystick para las funciones de botones como la A, B y Start. Aunque la idea era bastante original y buscaba ofrecer una experiencia de juego más inmersiva, el Hot Seat no logró captar un gran mercado y se vendió principalmente en la región del medio oeste de Estados Unidos. También había opciones para alquilarlo en algunas tiendas locales. El paquete Teenage Mutant Ninja Turtles para NES, lanzado en el Reino Unido, incluye el juego Teenage Mutant Turtles, un NES Control Deck y 2 controles.
Este paquete de edición limitada se produjo en cantidades estimadas entre 10.000 y 50.000 unidades y presenta un color blanco distintivo. Se hizo popular durante la temporada navideña de 1990, lo que impulsó significativamente las ventas de NES en el Reino Unido en un 2000%, a pesar de los desafíos iniciales de distribución. El juego en sí es un juego de plataformas y acción en el que los jugadores controlan a una de las tortugas para rescatar a April O'Neil de Shredder. El Samurai Electronic Television Game System fue una consola lanzada en India en 1987, que originalmente contaba con licencia de Nintendo. Sin embargo, debido al auge del mercado gris de Famiclones, la asociación se rompió y el Samurai comenzó a venderse como un producto pirata. Aunque era prácticamente idéntica a la versión asiática de la NES, la consola se ensambló en India utilizando componentes de Nintendo, lo que generó cierta confusión sobre su autenticidad. La colaboración entre Samurai y Nintendo duró cerca de 7 años, pero terminó en 1994, cuando se levantaron las restricciones comerciales para importar productos japoneses a India. A pesar de las afirmaciones de su fundador, Mahesh, sobre la legalidad de sus productos, investigaciones posteriores revelaron que Samurai también producía consolas pirateadas y utilizaba chips no oficiales en algunos cartuchos. La empresa continuó operando hasta 2007, cuando cerró, aunque su fundador luego lanzó una nueva compañía llamada Samurai Games. Famicom Tiddler, también conocido como Famicom Editor, es un dispositivo compatible con Famicom, con licencia de Nintendo y producido por Sharp Corporation en 1989. La consola se lanzó exclusivamente en Japón a un precio minorista de 43.000 yenes y fue el único Famicom a nivel de consumidor que generó internamente video RGB, el único sistema Famicom con salida de ese video, y se ha destacado por su claridad de imagen nítida. El sistema también funcionó como generador de subtítulos y se podría usar en combinación con una cámara de video RF para crear demostraciones y vídeos de juegos. La primera carátula estadounidense de The Legend of Zelda, que apareció en un kit de prensa de la CES de 1987, muestra un estilo pixel art que contrasta marcadamente con la icónica carátula dorada que se lanzó más tarde. Este diseño original, parte de una maqueta para la serie Black Box de NES, muestra a Link en un entorno de mazmorra, enfrentándose a enemigos como Gyarados y Kese. Aunque esta versión nunca llegó al mercado, resalta el tema aventurero del juego y ofrece una mirada nostálgica a su fase conceptual. La obra de arte enfatiza los gráficos pixelados para representar con precisión el juego, una estrategia que Nintendo empleó para generar confianza en los consumidores. La Famicom Box fue lanzada en Japón en 1986, justo después del lanzamiento de la Famicom, y se diseñó para ofrecer entretenimiento en hoteles a un precio accesible de 100 yenes. Esta máquina, que también tiene una variante conocida como Sharp Station, permitía a los usuarios seleccionar entre 15 juegos durante sesiones de 10 o 15 minutos, dependiendo de la configuración del temporizador. El dispositivo venía equipado con 2 mandos y una Zapper Gun, lo que permitía disfrutar de clásicos como Duck Hunt, Ogan Sally y Wild Gunman. Inicialmente, se lanzó con un set de 10 juegos, pero a lo largo del tiempo se lanzaron packs adicionales, sumando un total de 38 juegos disponibles para el sistema. Un aspecto destacado de la Famicom Box era su atención al detalle. Incluía un manual de operación y manuales específicos para cada juego, todo presentado en una carpeta amarilla con el icónico logo de Mario. Además, venía con un destornillador especial para su mantenimiento, dado que los tornillos eran únicos para este modelo. En cuanto a la seguridad y el acceso al sistema, la Famicom Box utilizaba un conjunto de llaves. 2 para abrir el frontal y cambiar juegos, 2 para el monedero, una llave de servicio para el propietario del hotel y una llave maestra exclusiva para técnicos, permitiendo así un control completo sobre la máquina. Los libros Worlds of Power son una serie de novelizaciones de videojuegos para el Nintendo Entertainment System, lanzadas por Scholastic a principios de los años 90.
La serie fue creada por Seth Godin, quien utilizó el seudónimo FX Nine para atraer a un público joven que, en su mayoría, no leía. Godin se inspiró en la falta de interés de su sobrino por la lectura, a pesar de su pasión por los videojuegos. Cada libro está escrito en un estilo simplista y accesible, e incluye elementos interactivos como pistas de juego al final de los capítulos. A pesar de que las compañías de videojuegos no apoyaron inicialmente el proyecto, Godin logró negociar con otros creadores y obtener la aprobación de Scholastic. Se estima que se vendieron alrededor de 1 millón de copias, lo que fue un gran éxito considerando que el público objetivo eran niños pequeños. Entre los autores que contribuyeron a la serie se encuentra Peter Lerangis, quien escribió novelizaciones para juegos como Ninja Gaiden y Blaster Master. Lerangis destacó que escribir estas historias le permitió explorar los personajes de manera profunda y crear tramas originales cuando era necesario. Godin expresó su deseo de seguir creando historias que fomenten el hábito de la lectura entre los niños, subrayando que cada libro tiene una lección sobre el heroísmo personal. Sharp Game Televisión, conocido como Sharp 19SV111, es un televisor CRT de 19 lanzado en septiembre de 1989, que integra un sistema de la Nintendo Entertainment System. Este modelo fue exclusivo de las tiendas Smart, y su producción se interrumpió en enero de 1990, probablemente debido a ventas decepcionantes. Esta no solo funciona como televisor, sino que también incluye características completas de un sistema de NES, como botones de encendido y reinicio, 2 ports para controladores y una ranura para cartuchos de juegos. Entre los accesorios que venían con el televisor se encuentra un mando a distancia poco común y 2 controles negros específicos del modelo, que son mecánicamente idénticos a los controles estándar de la NES. Este televisor es muy raro y se ha convertido en un objeto de colección, con precios que alcanzaban los $550 en 2011. Sin embargo, muchos de estos televisores se encuentran en condiciones deterioradas, con daños estéticos y patas rotas. Una característica distintiva es la pegatina con el sello oficial de Nintendo, que pocos ejemplares aún conservan. D-Express NES es una alternativa segura al popular Framework Express. Desarrollado en colaboración con Erodeps y la Open Foundation. Su principal objetivo es abordar las vulnerabilidades de seguridad en versiones anteriores, proporcionando parches inmediatos para las queues conocidas. La transición a Express NES es sencilla, lo que permite a los desarrolladores adoptar esta versión sin complicaciones. Además, Erodeps se compromete a apoyar la comunidad de código abierto, asegurando que Express NES sea tanto seguro como innovador en el ecosistema de desarrollo actual. Durante la primera era de la NES, Nintendo utilizó adaptadores de Famicom a NES en algunos cartuchos para satisfacer la alta demanda. Estos adaptadores permitieron que las placas Famicom de 60 pines encajaran en cartuchos NES de 72 pines. Entre los juegos notables con estos adaptadores se incluyen Giromite, Ogansaya y Mike Tyson's Punch-Out! Para identificar estos cartuchos, se tienen que buscar 5 tornillos, no 3, y luego revisa si la simetría de los pines. Los adaptadores tienen pines asimétricos. Además, los cartuchos con adaptadores suelen ser más pesados que sus contrapartes sin adaptadores. Homework First es un dispositivo de control parental con cerradura de combinación para Nintendo Entertainment System fabricado por Safekare Products, Incorporated. De Dundee, Illinois y Master Lock. La cerradura tiene una combinación de ajuste automático que se conecta a la bahía abierta de un sistema NES 001 de carga frontal a través de un orificio para tornillos debajo de la ranura del cartucho, lo que permite que la cerradura agarre la consola como un tornillo de banco para evitar tanto la inserción de cartuchos como la extracción del dispositivo. Se afirma que se vendieron alrededor de 25.000 unidades. La revista AC criticó el dispositivo a nivel conceptual durante su cobertura del CES de 1989.
mientras que Housevideo.com citó el dispositivo como uno de los primeros controles parentales para videojuegos. Un adaptador de Game Boy a NES, permite jugar juegos de Game Boy en una consola NES, conectándose al slot de cartuchos de la NES y presentando un slot para cartuchos de Game Boy en la parte superior. Es importante verificar la compatibilidad con modelos específicos de Game Boy, como la original, Color y Advance. También se debe considerar características como la mejora en la calidad de video y el suministro adecuado de energía, dado que la calidad de estos adaptadores puede variar. La Phantom System fue la primera Famiclone brasileña lanzada por Gradiente a finales de los años 80, compatible con cartuchos de NES, lo que la convierte en un clon técnico de esta consola. Su lanzamiento se realizó ante la falta de interés de Nintendo en el mercado brasileño, aprovechando la demanda de los jugadores, ya que el mercado estaba saturado de clones del Atari 2600. Se volvió el clon de NES más popular en Brasil. La Phantom System contaba con la misma plataforma de 8 bits que la NES y aceptaba cartuchos de 72 pines, así como cartuchos de Famicom de 60 pines con un adaptador. Su controlador era similar al de la Sega Mega Drive y se incluía un cartucho de juego gratuito con la consola. Algunos juegos ofrecidos incluían Ghostbusters, Super Pitfall, Gauntlet y Schwarzenegger's Predator, todos licenciados oficialmente. Aunque Gradiente consideró lanzar la Atari 7800, decidieron enfocarse en la Phantom System, debido al creciente interés en los clones de NES, lo que resultó en un gran éxito global. DaTouch, o DaTouch Joint ROM System, es un accesorio de mejora de Bandai para Family Computer, que permite que el sistema ejecute juegos compatibles seleccionados. Lanzado el 29 de diciembre de 1992, viene con un juego, Dragon Ball Z, Gekip Tenkaichi Budokai. Se lanzaron otros 6 juegos para él, incluido uno de los juegos finales para el sistema Famicom en 1994. Es uno de los 2 mini-sistemas compatibles con NES o Famicom, el otro es Aladdin de Kenancer. El DaTouch consta de una conexión de cartucho en su parte inferior, una cámara de cartucho central en su parte posterior, con 2 pasadores con resorte a cada lado, que se empujan hacia arriba cuando la unidad se inserta en la Famicom, lo que permite que el juego solo se pueda quitar cuando el DaTouch se ha quitado de la Famicom. El Nintendo Knitting Machine fue un accesorio prototipo para la NES que buscaba conectar la consola con una máquina de tejer. Se presentó en la Feria de Electrónica de Consumo en 1987, donde se mostró cómo podía crear suéteres con diseños populares de los años 80. Howard Phillips, un empleado de Nintendo, recordó que durante su presentación a los ejecutivos de Toys R Us, el interés fue mínimo y el demo no resultó convincente. A pesar de su potencial creativo, el producto nunca llegó al mercado, pero se ha convertido en una curiosidad interesante en la historia de Nintendo y su enfoque innovador en los videojuegos. Los cartuchos Piggyback son adaptaciones ingeniosas que permiten jugar juegos de Famicom, utilizando un adaptador que convierte las señales de 60 pines del Famicom a 72 pines del NES. Esto no solo amplía la biblioteca de juegos disponibles, sino que también permite a los jugadores disfrutar de títulos exclusivos de Famicom que nunca llegaron al mercado norteamericano. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que, aunque muchos juegos funcionan bien, algunos pueden presentar problemas de compatibilidad o calidad gráfica, lo que significa que la experiencia de juego puede variar. El paquete de los Pitufos para NES se refiere a varios videojuegos que presentan la franquicia de los Pitufos, que incluye títulos como Pitufo, Rescate en el Castillo de Gargamel y los Pitufos. Los juegos a menudo incluían elementos de plataformas donde los jugadores navegaban a través de obstáculos para rescatar personajes o completar tareas. La franquicia se originó a partir de cómics belgas y ganó popularidad a través de una serie animada de la década de 1980.
Famicom es un accesorio para la consola NES, producido por Nintendo y lanzado únicamente en Japón. Famicom es una almohadilla de goma especial que se coloca en el D-pad del gamepad, lo que ayuda a proporcionar un agarre adicional y posiblemente ayuda a prevenir la sobrecarga de los músculos y tendones que trabajan durante el juego. El juego incluía pegatinas especiales que se podían pegar en Famicom. Las pegatinas tenían varios diseños e incluían, por ejemplo, personajes de juegos o dibujos animados. Yeah Yeah Babies es un misterioso videojuego mencionado en un catálogo de 1989 de la revista Video Games y Computer Entertainment. Su existencia es desconocida y ninguna copia ha sido hallada. El juego apareció en un catálogo de pedidos por correo, donde se ofrecía una cantidad específica de dinero, pero desapareció después de 2 meses. Se mencionó nuevamente en el catálogo de Funko como Yeah Babies, y dejó de ser referenciado en enero de 1990. A pesar de múltiples teorías sobre su origen, como un posible error de traducción o un truco de copyright, hay más indicios de que el juego nunca existió. En 2016, un usuario afirmó tener una copia, pero su relato fue desmentido junto con las imágenes del cartucho que presentó. A principios de los años 90, la Lotería del Estado de Minnesota colaboró con Nintendo para desarrollar un sistema de lotería para la NES, que permitía a los jugadores comprar billetes desde casa mediante un módem. El proyecto tenía como objetivo probar este sistema en 10.000 hogares, pero se enfrentó a una importante reacción negativa por las preocupaciones de los jóvenes sobre el juego, lo que llevó a su cancelación. A pesar de los planes para un programa piloto, las protestas públicas y la oposición legislativa detuvieron la iniciativa antes de que pudiera lanzarse. Un cartucho de lotería poco común de este proyecto fue posteriormente autenticado, lo que resalta su lugar único en la historia del juego. Este dispositivo fue creado por Nintendo en 1987 con la intención de ayudar a jugadores con discapacidades físicas a poder disfrutar de los videojuegos de la NES. Aunque el dispositivo puede parecer raro, pues se enganchaba al pecho y ofrecía control mediante movimientos de lengua y mandíbula, su diseño respondía a una necesidad fundamental. El dispositivo permitía una interacción única al utilizar un joystick sensible, y con la ayuda de tubos que se soplaban, los jugadores podían presionar los botones A y B. Aunque su precio original era de $180, con la NES incluida, en la actualidad se puede encontrar en internet por más de 600 euros, reflejando el interés por los gadgets inusuales. Ni yo sabía que mi país hacía esto XD. Nintendo de Venezuela, conocida como Nintendo, K, fue un productor de productos NES y Famicom en el país. Surgió tras el auge económico del petróleo en los años 80, pero su desarrollo se vio afectado por la crisis económica que comenzó a finales de esa década. A pesar de la competencia de copias más baratas, Nintendo K logró establecerse y expandirse. La empresa, fundada por Israel Rapaport Kaufman, mantuvo el logotipo oficial de Nintendo. Desde finales de los 80, comenzaban a venderse consolas NES y, a principios de los 90, se introdujeron el Game Boy y el Super Nintendo en el mercado local. Entre 1992 y 1994, Nintendo de Venezuela enfrentó conflictos legales con Nintendo of America, culminando en una demanda en 1995 que resultó en daños económicos y la destrucción de productos falsificados. A pesar de esto, la empresa lanzó varias versiones de NES y Famicom, así como cartuchos piratas, que aunque no eran compatibles con el NES oficial, llevaban la marca Nintendo Entertainment System. Los cartuchos venían en cajas genéricas con etiquetas de los juegos, como Aladdin III en vez de Magic Carpet 1001. Return of Donkey Kong fue un videojuego cancelado no confirmado, planeado para la NES, como una entrada a la, en ese momento, increíblemente popular franquicia Donkey Kong.
La única prueba de la existencia del juego está en la guía oficial del jugador de Nintendo en 1987, donde aparece como una próxima atracción, y la revista Nintendo Fan Club en 1988, donde menciona el juego en su 5º número. No se sabe si el juego se estaba haciendo pero se canceló, o si estaba planeado pero se descartó antes de que pudieran trabajar en el juego. Según los anuncios, parece que el jugador jugaría como Donkey Kong, y dicho jugador podría lanzar barriles como en los juegos arcade originales. Actualmente no hay imágenes del juego, y nunca se mostró al público ni se volvió a mencionar. La Nintendo Entertainment System llegó a Sudáfrica en 1987, marcando el inicio de una nueva era en el mundo de los videojuegos en el país. Aunque la consola se enfrentó a la competencia de microcomputadoras y otras plataformas de juegos, logró captar la atención de los jugadores sudafricanos. La NES ofreció una variedad de títulos icónicos que ayudaron a popularizar los videojuegos en la región. A lo largo de los años, Sudáfrica ha visto un crecimiento significativo en su cultura de videojuegos, con un aumento en la disponibilidad de consolas y juegos, así como el surgimiento de desarrolladores locales. Los Super Cartridges para la NES son cartuchos que albergan una impresionante cantidad de juegos, a menudo entre 400 y 500 títulos, lo que permite a los jugadores acceder a una amplia gama de clásicos sin tener que cambiar de cartucho constantemente. Estos cartuchos son generalmente compatibles con consolas NES estándar y, en muchos casos, son region free, lo que significa que pueden utilizarse en diferentes sistemas sin problemas. Sin embargo, se tiene que tomar en cuenta que la calidad de los juegos puede variar. Algunos títulos pueden presentar fallos técnicos o no funcionar correctamente. Además, muchos de estos cartuchos son considerados no oficiales o piratas, lo que plantea cuestiones legales sobre su uso. A pesar de esto, los Super Cartridges son muy populares entre los entusiastas del retro gaming por su conveniencia y la oportunidad de revivir la nostalgia de los juegos clásicos de los años 80 y 90.